La economía feminista es una corriente del pensamiento económico que coloca la sostenibilidad de la vida y la satisfacción de necesidades humanas en el centro del análisis. Para hacerlo, reconoce que las contribuciones de las personas pueden ser tanto mercantiles como no mercantiles. Además, cuestiona las relaciones de género que hacen que las mujeres tengan una situación condicionada a ciertos factores de la economía y demandan, sobre todo, la transformación social de esas condiciones para el logro de la equidad de género y el ejercicio de los derechos de las mujeres. La economía, como muchos otros estudios sociales, ha sido creada por hombres para explicar experiencias masculinas. A esto es lo que llamamos una construcción androcéntrica. Por eso es tan importante analizar las relaciones socioeconómicas desde perspectivas más amplias, que incluyan la mirada de distintos grupos sociales en su diversidad y en su contexto. La economía feminista ha tomado algunos elementos del feminismo y otros de la economía. Con el feminismo coincide en desarmar las construcciones sociales de género que tienen consecuencias desfavorables sobre las mujeres, analizar y enfatizar la libertad individual y colectiva de las mujeres como un aspecto central y en la necesidad de generar cambios estructurales para que las mujeres podamos ser y hacer en todos los ámbitos de nuestras vidas por fuera de relaciones de dominación. Por su parte, de la economía toma algunos aspectos, por ejemplo, varias de sus metodologías, también el objeto de estudio de algunas de las corrientes de la economía en lo que se refiere particularmente a la satisfacción de necesidades humanas como centro del análisis, y también aborda diferentes campos como son la economía política, la historia económica, la política fiscal o el análisis del desarrollo. Ahora bien, hay dos tipos de enfoques que incorporan la perspectiva de las mujeres en el análisis, y es importante establecer sus diferencias y saber cuándo estamos hablando de uno u otro. Uno es la economía feminista y otro es la economía del género. ¿En qué se diferencian? La economía del género incluye a las mujeres como objeto de estudio, pero no cuestiona sus roles, sus necesidades o la vulneración de sus derechos en el análisis. Permite, si bien, el cálculo de brechas de género, pero no va más allá, no cuestiona las razones por las cuales esas brechas se dan, ni está interesada en proponer alternativas que permitan la transformación y la superación de esas brechas. La mayoría de los estudios de economía y género han reflejado las experiencias femeninas en el ámbito mercantil. Por su parte, la economía feminista propone centrarse en la sostenibilidad de la vida y la satisfacción de necesidades humanas, reconociendo las contribuciones que las mujeres hacen tanto en los ámbitos mercantiles como no mercantiles. Y sobre todo, algo que diferencia el género, la economía de género de la economía feminista, es que la economía feminista cuestiona la división sexual del trabajo y busca indagar cuáles son los factores que causan esas inequidades de género de manera que puedan ser transformados, y propone alternativas para su transformación. Otra característica que es central de la economía feminista cuando estamos pensando en construir y en aportar es cómo vemos las economistas feministas estas construcciones desde América Latina, desde nuestro contexto latinoamericano. Y es que hacer economía feminista desde América Latina tiene unas particularidades y unas diferencias respecto a otras construcciones, especialmente anglosajonas o europeas. Uno es que reconocemos que sobre las mujeres latinoamericanas confluyen múltiples factores de discriminación, además de ser mujeres en una sociedad patriarcal en la cual las necesidades y los requerimientos de los hombres son más valoradas en comparación con las nuestras. Otras condiciones económicas en las que vivimos, que están lejos de los estados de bienestar en los que son concebidas las políticas públicas europeas o anglosajonas. También reconocemos que tenemos mujeres que tienen una pertenencia étnica o una pertenencia a un territorio que pueden ser factores que determinan de forma simultánea las condiciones socioeconómicas de las mujeres latinoamericanas. A esto es lo que denominamos un análisis interseccional, cuando reconocemos que diferencias étnicas, territoriales, socioeconómicas afectan de manera simultánea las experiencias femeninas y condicionan la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio
de los derechos, especialmente de las mujeres. Otra particularidad que es importante reconocer desde el contexto latinoamericano es a lo que denominamos, bueno, con algunas variantes, el análisis centro-periferia. ¿Qué significa esto? Significa que debemos reconocer que en el contexto global las relaciones de intercambio entre economías centrales y economías periféricas se dan de forma desigual, lo que significa que la valoración de nuestras producciones en los mercados globales es mucho menor y que los excedentes que se extraen de estas economías generalmente se trasladan a economías centrales. Esta situación limita las decisiones de política pública que se pueden tomar, limita la autonomía general de los países periféricos, latinoamericanos, de manera que las propuestas económicas se hacen reconociendo esos condicionantes y, por qué no, cuestionando la existencia de esos condicionantes. En particular, los avances que se han hecho desde la economía feminista desde América Latina se han dado en 4 campos: en el mercado laboral, en la economía del cuidado, en el análisis de la política fiscal y en la conceptualización del bienestar. En el mercado laboral tenemos múltiples estudios que evidencian las brechas de género en el mercado de trabajo remunerado. También contamos con algunos análisis sobre las relaciones sociales del trabajo, entendiendo el trabajo como una relación social y cómo esa relación social tiene efectos sobre el bienestar de las mujeres y sobre la autonomía económica que podemos llegar a tener. Respecto a la economía del cuidado, en la región se ha avanzado muchísimo en la realización de encuestas de uso del tiempo, de cuentas satélite que permiten dimensionar contribuciones no mercantiles que hacemos principalmente las mujeres a nuestras economías. Y incluso en algunos países se ha ido más allá y con esta información se ha dado lugar a políticas públicas y sistemas de cuidado en los cuales algunos países han avanzado pues más que otros. También unos análisis que son muy importantes en la economía del cuidado desde la perspectiva latinoamericana son los análisis de cadenas globales de cuidado. Estos hacen referencia a la situación de las mujeres que migran a países europeos, que se desempeñan en trabajos de cuidado principalmente, que son indispensables para la supervivencia de algunos grupos de generaciones de infancia, de personas mayores, y que además son mujeres que migran y que tienen empleos en condiciones muy precarias, sobre los cuales políticas migratorias, macroeconómicas y los criterios para acceder a la protección social condicionan aún más el ejercicio de los derechos y la autonomía económica de estas mujeres. En particular, sobre la política fiscal, hay 2 tipos de análisis que se han profundizado desde América Latina. Uno es la implementación de presupuestos con enfoque de género que permiten identificar las partidas presupuestales que contribuyen con la equidad. Esto es un tema que ha sido ampliamente desarrollado, pero que, digamos, como muchos análisis, sigue construcción y es sujeto de ser mejorado, de ser construido, de ser analizado, pero desde la perspectiva latinoamericana ha sido un desarrollo en varios países. Otro desarrollo en términos de política fiscal ha sido evidenciar los sesgos de género en la tributación. Muchas de las cosas que percibimos en economía como neutrales al género, como pueden ser los impuestos, en realidad pueden llegar a ser construcciones muy sesgadas. Y finalmente, otra de las contribuciones es en la conceptualización del bienestar. Desde América Latina se han propuesto alternativas como el buen vivir, digamos, basados en el logro colectivo de una vida plena a partir de mecanismos como la cooperación, la solidaridad, la justicia, que se proponen desde ese contexto para mejorar la equidad, para contribuir al ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Y en particular iniciativas de economía solidaria, ecofeminismo, protección de la soberanía alimentaria y de los recursos naturales han tenido desarrollos sustantivos desde nuestro contexto latinoamericano. Bueno, en este módulo sobre conceptos introductorios sobre la economía del cuidado, vamos a abordar lo que se denomina aproximación a la economía del cuidado. O sea, que vamos a mirar, analizar, a compartir unos conceptos básicos sobre precisamente pues, la economía del cuidado. Es muy importante comprender la importancia del trabajo de cuidado y especialmente su aporte, que es bastante desconocido, poco valorado en la sociedad, sin embargo esencial.
Pues sin este cuidado, la sociedad no subsiste y la actual economía tampoco, y ya veremos por qué. Entonces iniciamos conversando sobre qué es la economía del cuidado, a qué hace referencia. La economía del cuidado es un término que está aún en discusión, por lo cual es muy importante los aportes que se puedan hacer a estos eventos y más con grupos, por ejemplo, el que tenemos aquí, de un grupo de sindicalistas que pueden aportar bastante y que tienen mucho que ver con esta temática. La economía del cuidado hace referencia a una serie de aspectos, aquí vamos a destacar 4. 1, a las actividades cotidianas, básicas, necesarias para lo que es la reproduccción y supervivencia de las personas. Es muy importante en todo caso tener en cuenta sus condiciones de entorno cotidiano, por ejemplo, mujeres urbanas, rurales, mujeres, grupos étnicos, todos estos aspectos son importantes. A cómo en esos contextos se ha decidido quién o quiénes brindan esos servicios esenciales, como decimos, para el cuidado y la supervivencia de las personas. A lo que significa el trabajo de cuidado en el funcionamiento de la economía, cómo es su importancia y lo que aporta, cómo lo aporta y para qué. Y a los efectos diferenciales o no sobre quienes realizan este trabajo, además del tipo de consecuencias que trae para sus condiciones de vida. Entonces recordemos unos conceptos también básicos que sostienen la economía del cuidado. O sea, que al abordar este tema tenemos que tener en cuenta. Uno es la división sexual del trabajo, el cual ubica a las mujeres y hombres en esferas diferenciadas, predominando para las mujeres lo privado, es decir, lo no valorado, y para los hombres lo público, que es lo más valorado. El trabajo denominado productivo, que se le reconoce como producción de riqueza social y que se remunera. Y el trabajo reproductivo, que garantiza el bienestar físico y psíquico de los miembros del grupo familiar y que no se remunera. También tenemos que tener en cuenta los roles de género, o sea, normas sociales, comportamientos asignados a hombres y mujeres en un grupo social bajo un patrón de valoración y de poder normalmente masculino. El enfoque de género, que es una categoría de análisis que permite diferenciar los roles asignados a mujeres y hombres en la sociedad, así como establecer las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión de mujeres y hombres, especialmente de mujeres. Y el feminismo, que es fundamental, que es una actividad política, puede ser una forma de lucha, forma de actuación por la igualdad entre mujeres y hombres, en tanto que seres humanos. Como dice Celia Amorós, las mujeres vindican lo genéricamente humano, no lo identitario masculino. Miremos ahora cómo la desigualdad se fundamenta también en la economía del cuidado. Esto tiene que ver con esa desigualdad cotidiana que confrontamos diariamente. La desigualdad de género hoy en día es enunciada, es explicada, pero insuficientemente abordada o intervenida. La actual organización social del cuidado se sustenta en relaciones patriarcales, o sea, lo que decíamos ahora, la sobrevaloración de lo masculino sobre lo femenino según roles socialmente asignados. Esto se expresa en diferentes esferas de funcionamiento económico y social. Decimos que la economía del cuidado es necesaria al sistema de acumulación capitalista. ¿Por qué? Porque las actividades que se desarrollan en el hogar para la reproducción de la vida contribuyen sustantivamente a la producción del capital, pero a costa del tiempo y esfuerzo de las mujeres, que no es valorado social ni económicamente, y sin lo cual el actual sistema económico no podría funcionar. O sea, que esos trabajos que se hacen en el hogar de preparar las personas para ir a trabajar, etcétera, que no son pagadas, que tienen valor de cambio, pero no valor de uso, eso no se valora. Y ahí eso es lo que permite producir la reproducción del capital. Este trabajo es asignado a las mujeres en lo cual existen inmensas diferencias entre clases sociales. Por ejemplo, en los ingresos altos y medios se puede pagar a otras mujeres para que realicen parte de este trabajo. Este trabajo de cuidado varía según un conjunto de factores, ¿sí? Por ejemplo, los hombres lo hacen en una proporción mínima, ni siquiera la mitad del tiempo que destinan las mujeres. En el trabajo de cuidado las mujeres rurales destinan más tiempo que las urbanas y la brecha entre mujeres y hombres en lo rural también es mayor. En los grupos étnicos, para los cuales no se han establecido mediciones, están aún en mayor desventaja que otras poblaciones. Finalmente quisiera cerrar esta parte como dejando una reflexión para que hagamos una reflexión cómo la economía feminista y la economía del cuidado deben estar en la agenda sindical, hacen parte de la agenda sindical, de las reivindicaciones sindicales. Y en este sentido dejamos dos temas de reflexión colectiva.
Uno, la economía feminista ha evidenciado que las desigualdades de género en el mercado laboral se relacionan con el trabajo de cuidado que es realizado en el ámbito de los hogares. Su reconocimiento es un reto prioritario para la agenda sindical actual. Y la segunda es la economía del cuidado, que afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, también limita la participación activa de las mujeres sindicalistas. Es un desafío para el movimiento sindical establecer acciones para plantear condiciones de igualdad y no discriminación en este aspecto. Gracias.